Hare Krishna amigos, nuevamente estamos aquí en este canal de YouTube. Especialmente vamos a hacer otro curso importante, interesante también para todos nuestros amigos de nuestros seguidores de Facebook, de YouTube. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio, un principio importante. Vamos a estudiar el sistema de Ashtaka Varga, que es conocido como el sistema óctuple de fuerzas. Este es un sistema muy importante, puede ser aplicado a la carta natal, puede ser aplicado a los tránsitos, incluso sí, se pueden ser aplicadas a las relocaciones. Es un sistema muy interesante, muy interesante. Este sistema podríamos considerarlo que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el sabio Parashara Muni lo recomienda, incluso lo menciona. Se dice que eh, hay muchas técnicas para interpretar, muchas técnicas para predecir, pero en el Parashara Hora Shastra hay un diálogo donde Parashara Muni menciona a uno de sus estudiantes, ¿no? A uno de sus estudiantes dice, él le dice, eh, es muy difícil interpretar el destino de una persona, especialmente sincronizar los diferentes eventos de la vida, ya sea a través de los tránsitos planetarios o de los dashas. Eso es lo que le dice, es muy difícil. Existen muchas técnicas, pero el problema es que está llegando Kali Yuga. Se dice que, ¿no?, en esa época, entre cuando Parashara Muni y su discípulo Maitreya Muni todavía no estaban en Kali Yuga, y Parashara Muni estaba un poco preocupado. Decía, bueno, va a ser muy difícil para los habitantes de Kali Yuga, para los futuros astrólogos de Kali Yuga, hacer predicciones correctas, hacer predicciones precisas. Entonces, ¿por qué? Porque en Kali Yuga todos los seres humanos se vuelven torpes debido a la indulgencia, a los actos pecaminosos, y es por eso que es necesario hacer un sistema astrológico de estudio para estos astrólogos que tienen poca percepción, y para que puedan sacar beneficio de este sistema y puedan hacer predicciones correctas. Eso es lo que decía Parashara Muni, ¿no? O sea, él ya había visto que prácticamente nosotros como astrólogos de Kali Yuga vamos a ser más astrólogos Rahu que astrólogos Ketu. Entonces él nos da este sistema del sistema de Ashtaka Varga, especialmente para hacer predicciones de el destino de las personas, en qué momentos de la vida la persona puede tener felicidad, en qué momentos de la vida puede tener dolores, penas, para determinar su longevidad, y solo usando los tránsitos planetarios, solo usando los tránsitos planetarios. O sea, si uno usa los tránsitos debe aplicar este sistema, porque si no aplica el sistema de Ashtaka Varga puede fallar, se pueden presentar algunos errores en los tránsitos planetarios. Entonces vamos a ver qué es lo que dice este sabio. Se dice que Parashara siempre ha declarado, si miramos bien esta diapositiva, en Kali Yuga los astrólogos son muy perezosos. Por ejemplo, vemos que hay de todo tipo, ¿no? Les recomiendo que lean el artículo que escribí, los astrólogos Rahu y los astrólogos Ketu, cómo identificar a un astrólogo Rahu que tiene una influencia de Rahu, ¿no? Son perezosos, a veces porque ya leen un libro ya se creen astrólogos, o porque toman un curso ya se creen astrólogos. He visto casos de personas que toman un curso o se leen un libro y ya se creen astrólogos. No, hay que nacer con el karma,
hay combinaciones planetarias que permiten ver que una persona nace para ser astrólogo. Entonces, aquellos improvisados siempre mezclan, todo mezclan. A veces hay improvisados que se hacen crecer la barba, se hacen crecer los cabellos, ¿no? Se ponen collares en el cuello, simplemente para impresionar, ¿no? Simplemente para impresionar, y esos son los terribles, son envidiosos, criticones, lo único que hacen es ver defectos, son envidiosos, criticones, y solo estudian algo y dicen llamarse grandes personalidades o grandes estudiosos. Sí, hay otros que mezclan la astrología occidental con la astrología védica, lo mezclan en, en cartas astrales védicas, incluyen los planetas externos, entonces ahí vemos que están contaminando la tradición. Claro, se pueden usar los planetas externos, pero dentro de los principios de la astrología occidental, no dentro de los principios de la astrología védica. Parashara Muni no usó los planetas externos, los grandes astrólogos actuales incluso no usan los planetas externos, solo principios védicos, solo principios védicos. ¿No? Después tenemos los cartomantes, ¿no? Los que leen el aura, los reikistas, a veces mezclan, hacen una mezcla, se dicen llamar grandes videntes, pero en realidad no tienen nada. Claro, el reiki es una ciencia, pero si un reikista come carne, fuma, tiene una vida así muy pecaminosa, entonces, ¿qué tipo de reikista es? ¿No? O sea, si un reikista que come carne, un reikista que fuma, toma, no, o sea, hay una contradicción total. Estoy escribiendo un artículo que se titula El Guru Chandala Yoga, cómo el guru se vuelve un comeperros, es decir, aquellas personas que nacen con Júpiter Rahu en conjunción, esos son los más terribles, esos son los más terribles, cambian toda la filosofía, cambian toda la doctrina, engañan, o sea, hay que tener cuidado con aquellos que nacen con Júpiter Rahu. Claro, no todos, pero en su mayoría. Entonces aquí vemos que hay que tener cuidado. O sea, Parashara Muni dice textualmente, no lo digo yo, lo dice Parashara Muni. Los astrólogos en Kali Yuga son más estúpidos y más densos, más confundidos acerca de las acciones correctas y menos espirituales e intuitivos. Durante este periodo de tiempo, estos astrólogos Rahu van a crear un caos a la ciencia astrológica. Por eso hay que darles un tipo de conocimientos para que puedan mantener y puedan delinear bien el futuro de una persona, ¿no? Eso es lo que dice Parashara Muni. Y nos está dando esta ciencia, o mejor dicho, este principio llamado Ashtaka Varga. Ashtaka Varga. Yo sé que desde ahora todos ustedes que son estudiantes de astrología, seguidores de este canal, yo sé que desde ahora en adelante ustedes van a aplicar la técnica de Ashtaka Varga en sus interpretaciones de tránsitos planetarios. Si no usan la técnica de Ashtaka Varga, podríamos decir que están en nada, están en cero completamente. Entonces tienen que aplicar estos principios. Pero vamos a ver cómo funcionan, vamos a desarrollarlo poco a poco. Entonces aquí vemos que qué cosa es el Kali Yuga. Esto lo tenemos que hacer. Vamos a hacer otro video donde vamos a explicar las eras, las eras del universo, las eras del cosmos, cómo la Tierra pasa por diferentes eras. Es como decir, vemos la Tierra que pasa por 4 estaciones, ahí podemos ver, pasa por 4 estaciones, invierno, primavera, y esto lo hace en 365 días. 365 días. Ahí se crean las estaciones. Y cada estación tiene síntomas. Por ejemplo, podríamos decir que la primavera es la mejor, las flores, el clima es más equilibrado, no hay ni tanto frío ni tanto calor. En cambio el invierno se considera que es el peor,
¿no? El verano, demasiado calor. Del mismo modo, nuestro sistema solar pasa por diferentes eras, por diferentes ciclos. Por ejemplo, la Tierra cuando gira alrededor del Sol lo hace 365 días y cada estación produce síntomas, ¿no? En cada estación aparecen frutas específicas, en cada estación las actividades de las personas cambian. Por ejemplo, en primavera, en verano todos se van a la playa, todos quieren divertirse, se van de vacaciones. En primavera el amor, se enamoran. En invierno todos están encerrados, no hacen nada, no hacen actividades. Y en cada estación hay síntomas, hay síntomas. Incluso las estaciones moldean el destino de una persona también. Por ejemplo, en cada estación aparece un color específico. En invierno predomina el color negro, en verano predomina el color blanco. Ahí podemos ver cómo las estaciones moldean la psicología, moldean el comportamiento de una persona o de la gente en general. Bueno, esto es a un nivel micro, pero a un nivel macro vemos que nuestro sistema solar pasa por cuatro eras, ¿no? Cuatro eras que son llamadas eras, las Maha eras, es decir, eras mayores. Por ejemplo, una es llamada Kali Yuga. Nosotros estamos actualmente en Kali Yuga, después tenemos Dwapara Yuga, Treta Yuga y Satya Yuga o Krita Yuga. Entonces en cada era se producen síntomas. Se dice que en la era de Satya Yuga, que dura 1.728.000 años, en esa era predomina más el oro, ahí predomina más la virtud, uno entra en contacto con Dios, etcétera, etcétera. Dios se presenta. Después tenemos en Treta Yuga, dura 1.296.000 años, ¿no? La era de plata, ahí predomina más o menos la plata, ese metal predomina más. Después tenemos la era de Dwapara. Dwapara significa dos, que dura 864.000 años, que sería la era de bronce. Y la era de hierro, que actualmente estamos, dura 432.000 años, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos que en cada era la longevidad del ser humano es diferente. En Satya Yuga los seres humanos vivían 100.000 años, imagínense. Uno a veces, no, ¿qué va a ser cierto? Uno dice, 100.000 años vivían, ¿no? Era una era que predominaba mucho el planeta Júpiter, mucha virtud. Después termina esa era, se activa el Treta Yuga. En esa era los seres humanos vivían 10.000 años. Después predominaba mucho el sol. Aquí ya predominaban los reyes, los imperios, las conquistas. Después se activa el Dwapara Yuga, la vida humana. La longevidad de la vida humana era de 1.000 años. Treta Yuga 10.000 años. Dwapara Yuga 1.000 años. Y en Kali Yuga la vida humana es de 120 años. Imagínense. Imagínense. Y es llamada la era de hierro. Si ustedes miran, todo es hierro. Autos, todo es fierro, nada más. Puro fierro predomina, ¿no? ¿Cuántos autos hay? Uno sube a un edificio, solo ve autos, metales, fábrica, clavos, tornillos, solo se ve eso. Kali Yuga. Y cada era tiene una influencia. Por ejemplo, en Kali Yuga predomina Rahu. Rahu. Todo se vuelve al revés. En Dwapara Yuga predominaba la luna, en Treta Yuga el sol y en Satya Yuga Júpiter. Entonces, recién estamos comenzando el Kali Yuga. Se dice una vez que termina esta era, nuevamente comienza el ciclo. Nuevamente se convierte en Satya Yuga y así por el estilo. Y todo este periodo, este ciclo se hace en 4.320.000 años terrestres. Todo ese ciclo, todo ese círculo, 4.320.000 años terrestres. Entonces, eso es lo que está escrito en los Vedas. Entonces, como estamos en Kali Yuga, en la era más oscura, aquí podemos ver en esta diapositiva, miren aquí,
Se dice que el centro galáctico es la luz y nuestro sistema solar gira alrededor de este centro galáctico, ¿no? Y mientras más cerca está esa luz, se activa los conocimientos. Mientras más lejos está esa luz, se activa el Kali Yuga. O sea, mientras más cerca está esa luz, se activa Satya Yuga. Y mientras más lejos está a esa luz, a ese centro, se activa Kali Yuga. Ahí podemos ver. Así funciona. Entonces ahora estamos en la peor era, todo es al revés, ¿no? La religión parece religión, la religión parece irreligión, no existen leyes, hay que pagar, hemos visto que hay corrupción por todos lados, los políticos están, ¿no? Son corruptos, tienen mucha influencia Rahu. ¿No? Los religiosos tienen influencia Rahu, todo es Rahu. Rahu quiere entrar por todas partes. Rahu quiere entrar a través de la alimentación. Vemos ahí los caramelos, todos los niños llenos de caramelos ahí, ¿no? Artificiales. Rahu está entrando a través de la alimentación, a través, ¿no? de todo lo que es artificial. Rahu entra, Kali Yuga. Entonces en esta época es muy difícil que los astrólogos sean puros. Entonces, son perezosos. Somos perezosos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al menos aplicar lo que nos recomiendan, nos recomienda para hacer Muni. Entonces acá vemos otro ejemplo, ¿no? Como nuestro sistema solar al centro galáctico se dice que está lejos de esta luz, y por eso se activa el Kali Yuga. Mientras más cerca está esta luz, se activa la era de Satya Yuga. Entonces ahorita se dice que nuestro sistema solar está transitando, si nuestro sistema solar lo transformamos como un planeta, está transitando por el signo de Virgo y Libra, la parte más oscura. Bueno, este es un ejemplo más. En otro video vamos a explicar más en detalle todos los síntomas de Kali Yuga. Entonces, aquí vemos. Entonces, sabemos que existen muchos principios astrológicos y sobre todo, si analizamos el sistema de Ashtaka Varga, es una técnica muy simple que nos permite hacer predicciones razonables sin mucho alboroto. Ashtaka significa Ashta significa 8, que consiste en 8 tipos de fuerzas, y Varga significa grupo. 8 grupos, o mejor dicho, 8 tipos de fuerzas que hacen un grupo. Más o menos esa sería la interpretación. Entonces, Ashtaka Varga es el sistema, ¿no? de analizar una carta con respecto a un grupo de 8 puntos de referencia. ¿No? Nosotros usamos, por ejemplo, el ascendente, ¿no? Cuando usamos el ascendente, usamos usualmente las posiciones de los planetas desde el ascendente, lo usamos desde el ascendente. Entonces, en base a eso, podemos tener ya un concepto de ubicaciones buenas o ubicaciones malas, ¿no? Podemos tener un concepto, por ejemplo, podemos decir Júpiter en la casa 9, desde el ascendente es una buena posición, ¿no? Está bien ubicado Júpiter. Pero también podríamos decir Júpiter en casa 3 desde el ascendente es una mala ubicación. Sabemos que está en una posición Marana Karakastana. Vamos a hacer otro video de las posiciones Marana Karakastana. Marte, en cambio, Marte en la casa 3 desde el ascendente se considera que es positivo, pero Marte en casa 9 desde el ascendente se considera que es negativo. Entonces aquí vemos que el ascendente no es el único punto de referencia en la carta natal. La astrología védica usa diferentes ascendentes, usa diferentes puntos de referencia. Los más comunes son usar como punto de referencia el Sol o la Luna, ¿no? Usamos la Luna como punto de referencia a la Luna se vuelve como ascendente, o usamos el Sol como punto de referencia y empezamos a interpretar todos los planetas en base a estos puntos de referencia. Y podemos tener tanta información, ¿no? Es un hecho que los planetas
pueden servir como punto de referencia en una carta natal. Y ellos representan, podríamos decir que es una fuente de diversas energías que están presentes en la carta del nativo, que están presentes en su vida del nativo. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué existen tantas fuerzas? Vemos que existe el Shat Bala, vemos que existe el Vinshopak, ¿no? Vemos que existe la técnica de Ashtaka Vargas, vemos que existe también los Avastas. Son diferentes tipos de fuerzas, pero ¿por qué existen todas estas fuerzas? Y nosotros como astrólogos vamos a estudiar todas estas fuerzas. Por ejemplo, ahora vamos a estudiar las fuerzas del Ashtaka Varga. En otro video vamos a hacer las fuerzas del Shat Bala. En otro video vamos a hacer las fuerzas del Vinshopak, ¿no? Cómo interpretar el Vinshopak. En otro video vamos a hacer cómo estudiar las fuerzas de los Avastas. Son diferentes fuerzas. Por ejemplo, el Shat Bala. ¿En qué consiste el Shat? ¿Para qué sirve el Shat Bala? Hay algunos que dicen, sí, ¿qué es lo que trae uno de la vida pasada? No. El Shat Bala, se pone este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas, dos ingenieros, ¿no? Son dos personas, son dos ingenieros. Y el ingeniero A y el ingeniero B. Entonces, el ingeniero A está en su casa y el ingeniero B está de visita. Entonces, aquí vemos que de repente alguien se acerca a pedir una limosna, una colaboración, así para la Cruz Roja, etcétera, etcétera, toca la puerta. Y debido a que este ingeniero que está en su casa, ¿no? Y esta persona está de invitado, entonces podríamos decir que el que tiene más capacidad de acción es aquel que está en su casa, aquel que está que tiene más dominio. Entonces este es el que da donación, este es el que atiende la puerta. No es que un invitado va y abre la puerta, están tocando el timbre y el invitado va a abrir la puerta. No, es el dueño que va a abrir la puerta. Entonces, ¿eso qué significa? Que el que es dueño de casa tiene más fuerza. Entonces la técnica de Shat Bala nos permite ver cuando hay dos planetas en conjunción, hay que ver cuál de los dos está con mayor fuerza. Y aquel que tiene mayor fuerza es aquel que va a manifestar los resultados. Aquel que manifiesta los resultados. Por ejemplo, aquí vemos 4 cartas astrales. Así un ejemplo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta conjunción entre la Luna y Venus, ¿no? Tenemos Venus en el ascendente. Yo quiero ver cuál de los dos manifiesta la mayor fuerza. Yo puedo decir, sí, esta persona tiene la Luna en el ascendente y tiene Venus en el ascendente. El ascendente representa la cabeza. Yo puedo decir, esta persona puede ser, le puede gustar la medicina, puede volverse una persona que le gusta el servicio social, puede ser una persona que le gusta el servicio social, puede ser una persona que le gusta volverse madre, quiere ayudar a la gente, quiere curar a la gente. Esa sería una interpretación. La otra interpretación, ¿cuál sería? Venus en la 1, sí, le gusta el arte, le gusta la belleza, le gusta, ¿no? Divertirse, le gusta el sexo. Yo podría decir estas dos tendencias. Yo puedo decir, tiene de los dos un poco, sí, pero ¿cuál predomina? Entonces es ahí donde veo la técnica, la tabla de Ashtaka Varga. Por ejemplo, aquí vemos, en la tabla de Ashtaka Varga tiene la Luna 150 puntos y Venus tiene a 129 puntos. ¿Eso qué significa? Que la Luna es más fuerte. Entonces el resultado de esas dos posiciones planetarias lo da más la Luna. La Luna, esta persona va a hacer más servicio social, le va a gustar más ayudar a la gente, ¿no? Le va a querer curar, etcétera, etcétera. No tanto se va a dedicar le puede atraer el arte también, pero de las dos tendencias, aquello que va a predominar más es la Luna. Entonces, en ese sentido, podemos ver, por ejemplo, aquí, otro ejemplo, vemos la Luna Júpiter en conjunción en Géminis en la casa 9 y los dos están a 10 grados, 10:38, 10:39. A ver, ¿cuál de los dos será más fuerte? ¿Si es la Luna o es Júpiter?
¿Cuál de los dos es más fuerte? ¿No? Si es la Luna o Júpiter. Entonces vemos que en esta carta la Luna está a 142 puntos y Júpiter está a 148 puntos. ¿Eso qué cosa significa? ¿No? Que va a tener hijos, que nacen los hijos, ¿no? Sí, la Luna también, pero es una persona que le puede interesar mucho los estudios, los conocimientos, quiere, ¿no? Informarse, la parte intelectual también, o la parte de informarse, la parte de querer tener conocimientos. Eso es Júpiter. Júpiter es más fuerte que la Luna. Y así por el estilo. Por ejemplo, aquí vemos otra carta, ¿no? Acá hay 3 planetas que están en un solo signo. Tenemos el Sol, Venus y Mercurio en casa 7. Sol, Venus y Mercurio en casa 7. Entonces, de estos 3 planetas, ¿cuál es el más fuerte? Si vemos, el Sol tiene 103, Venus tiene 164 y Mercurio tiene 100. Entonces aquí podemos ver, de estos 3, el más fuerte es Venus. 164, 100 y 103. El más débil es Mercurio. Y uno puede decir, esta persona se va a dedicar a los negocios. No, no se dedica a los negocios. Es Venus más fuerte, se dedica al arte, se dedica a la belleza, se dedica a la música, ¿no? Está buscando un matrimonio, ¿no? Quiere casarse, quiere unirse. Venus. Entonces, de esos 3 planetas, ¿cuál es el más fuerte? Venus. Ahí podemos ver las fuerzas. Otro ejemplo, aquí vemos en casa 6 hay 3 planetas: Mercurio, Sol y Venus en casa 6. Sí, acá pongo mi logo porque siempre... Disculpen si pongo el logo porque he visto que todas mis imágenes son pirateadas, sacan mi nombre y ponen ahí, lo piratean, pero bueno, pongo mi logo ahí, al menos para darles un poco de molestias, para que se esfuercen un poquito más cuando quieren piratearme. Al menos pongo el logo ahí. Entonces acá tenemos Mercurio, Sol y Venus, ¿no? Mercurio, Sol y Venus. Entonces vemos que Mercurio está súper débil, 32, Venus tiene 87 y el Sol 125. Aquí a simple vista uno puede decir Venus está exaltado, es el más fuerte, ¿no? Uno que ya conoce los principios astrológicos dice, no, Venus es más fuerte. Pero entre Mercurio y el Sol, ¿quién es el más fuerte? El Sol. Y aquí vemos que Mercurio está debilitado. Entonces, esta persona, si se dedica a todo lo que son actividades de Mercurio, va a sufrir. Entonces así funciona. Hay otros principios más, sobre todo en los yogas, cuando se activan yogas entre un planeta y otro planeta, ya sean benéficos o maléficos. Ahí se ve, ahí se usa la tabla de los Shatbalas para ver, incluso se interpreta, ¿no? La fuerza direccional, la fuerza de la estación, la fuerza de la luz. Cada uno, son 6 tipos de fuerzas que se interpretan. Esto lo vamos a explicar en otro video. Después tenemos aquí la técnica de Astaka Vargas. Esto es lo que vamos a hacer ahora, la técnica de Astaka Vargas. Cómo una persona se lleva bien. Imaginemos que hay 2 ingenieros y los 2 están a cargo de un grupo de personas. El ingeniero A tiene a su cargo 10 personas y el ingeniero B tiene a su cargo 10 personas. Y los 2 tienen que producir en una empresa. Pero el ingeniero A se lleva mal con las personas que está a cargo. En cambio, el ingeniero B se lleva muy bien con las personas que está a cargo. ¿Eso qué significa? Que el ingeniero A va a tener problemas para producir. En cambio, el ingeniero B va a tener más facilidades para producir dinero. ¿Por qué? Porque se lleva bien con las personas. Se lleva bien. Esa es en ese sentido funciona la técnica de Astaka Vargas, ¿no? Muestran las habilidades de los planetas, o sea, cada planeta tiene habilidades
en otorgar beneficio y armonía. Habilidades que se mezclan con otras fuerzas planetarias para crear un tipo de karma sobre la persona. O sea, un planeta tiene un tipo de habilidad, el otro planeta tiene otro tipo de habilidad, se mezclan y estas mezclas crean un tipo de karma sobre la persona. Si estas habilidades o estas fuerzas son inarmónicas, entonces la persona tendrá problemas, el nativo tendrá problemas, no tendrá buenos resultados. En cambio, si son armónicas, ahí sí, vemos que se presenta un buen karma para el nativo. Un ingeniero que tiene buenas relaciones con sus trabajadores, con sus vendedores, con sus contratistas y que está relacionado en un proyecto, le va a ir bien. Pero si este ingeniero se lleva mal con las personas que están involucradas, ¿eso qué significa? Que no tendrá buenos resultados, ¿no? Entonces, es muy importante este principio, ¿no? Es muy importante este principio, pero vamos a ver el concepto. Entonces, ¿cuál es la regla 1? Aquí vemos, la regla 1 es que cada uno de los 7 planetas, más el ascendente, tienen un cierto número de puntos benéficos disponibles en ellos para distribuir a los otros signos y casas, ¿no? Sobre todo de sus posiciones natales, donde están ubicados. Es decir, imaginemos una persona que tiene una mochila, una maleta llena de dulces, ¿no? Llena de dulces. Entonces, y quiere distribuir, ¿no? Imagínense ustedes, uno tiene un dulce, distribuye a uno, la persona lo acepta y está contento, se lo come, distribuye. Cada planeta tiene un cierto número de dulces. En este caso, en un lenguaje astrológico, ciertos puntos benéficos disponibles para distribuir sobre los signos y las casas desde donde se ubican. Desde donde se ubican. Entonces, este signo o casa que recibe este punto, esta fuerza o esta bendición, estos puntos benéficos, ¿no? Constituye una fuerza y se mide. Es medido por los diferentes planetas. O sea, cada planeta, por ejemplo, aquí podemos ver, Júpiter tiene para distribuir 56 puntos benéficos. Mercurio tiene para distribuir 54, Venus distribuye 52, la Luna 49, el Sol 48, Marte 39 y Saturno 39. Si miramos aquí en esta tabla, vemos que el planeta Júpiter, ¿por qué es benéfico? Porque tiene la capacidad de distribuir 56 puntos. En cambio, Saturno distribuye, los maléficos distribuyen menos puntos, 39. Entonces aquí vemos que estos planetas, cuando distribuyen, al momento que una persona nace, automáticamente cada uno, por ejemplo, Júpiter, al momento que nace una persona, Júpiter automáticamente distribuye sus 56 puntos en todo el zodiaco. ¡Sa! Lo distribuye. Lo distribuye en diferentes casas, ¿no? Mercurio distribuye sus 54 puntos en todas las casas. Y así. Y todo eso se va sumando. Se va sumando. Y van a haber casas que son más fuertes y van a haber casas que son más débiles. ¿No? Van a haber casas que son más fuertes y van a haber casas que son más débiles. Entonces acá, si uno suma todos estos puntos, aquí vemos, sumamos todos estos puntos, nos da 337 puntos en total. 337 puntos. Ese sería el total de la suma de todos los puntos. Puntos, podríamos decirlo, bendiciones. Júpiter tiene 56 bendiciones. Imagínense ustedes un gurú, ¿no? Siempre dan bendiciones. El gurú tiene para dar 56 bendiciones a sus discípulos. Así. Saturno, a pesar de ser un maléfico, da 39 bendiciones a una persona. O sea, aquí que Saturno es completamente maléfico, no. Saturno también da bendiciones, pero da menos que los benéficos. Entonces aquí vemos, sumamos
Sumamos, nos da 337 bindus. Punto sería bindus. En algunos casos también se conoce como reka bindu. ¿Ok? Son distribuidos en cada casa y en cada una de estas casas. Entonces es interesante observar que el más benéfico aquí otorga más puntos positivos y el más maléfico, igual que Marte, otorga pocos puntos positivos. Mercurio, se dice que Mercurio, aquí podemos observar que el segundo maléfico, que el segundo benéfico de todos los benéficos es el planeta Mercurio. Júpiter 56, Mercurio 54 y Venus 52. La Luna 49, el Sol 48. Ese es el orden de las influencias benéficas. El más benéfico es Júpiter. El segundo sería Mercurio. Claro, vemos que también es un planeta Raya Guna, da felicidad y sufrimiento, pero en este caso es Mercurio. Entonces acá, si observamos en esta tabla, entonces, como existen 12 signos, entonces dividimos 337 entre 12. Nos da 28. Por eso, cada signo, si queremos distribuir los 337, ¿no?, para cada uno, entonces el punto medio sería 28 puntos. Si una casa o un signo tiene menos de 28 puntos, se dice que esa casa o ese signo está débil. No fluye esa casa o ese signo, no fluye. Pero si está más de 28 puntos, esa casa y ese signo fluye. Esa casa y ese signo fluye. Entonces, aquí podemos ver, 28 se dice que es un promedio neutral, ¿no? Vemos que por regla general, si se excede a 28 puntos es positivo, si es menos de 28 puntos es negativo. Este sería el primer principio. El segundo principio es el total, ¿no?, para cada planeta que dona, ¿no?, son distribuidos por cada planeta, pero no necesariamente desde su propia posición, sino que también desde la posición de cada uno de los otros planetas, incluyendo el ascendente. Existen ciertas reglas que son rígidas, que son estables, que son fijas, ¿no?, que han sido clasificadas por los sabios. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, este solo es para el Sol. Un ejemplo, vamos a poner el Sol aquí. Hay dos formas de ver esta tabla. ¿Por qué actualmente los astrólogos no usan esta técnica? Porque es muy laborioso hacerlo a mano. Uno lo hace a mano, ¿no? Antes, ¿no?, usualmente no existían computadoras, se hacía a mano. Menos mal que ahora tenemos los programas de astrología que lo hacen todo automáticamente, pero al menos tenemos que hacer a mano, tenemos que aprender a hacerlo a mano, estos cálculos, y así para tener una idea cómo funcionan. Por ejemplo, aquí vemos el Sol, ¿no? El Sol desde donde se encuentra da un bindu, un punto en la casa 1 desde el Sol, casa 2, casa 4, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10 y casa 11 desde el Sol. Aquí vemos cómo distribuye el Sol sus 48 bindus, sus 48 bendiciones. Entonces, desde él mismo da un punto sobre la 1, la 2, la 4, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. El Sol. Entonces, el Sol, desde la Luna, entonces, el Sol ubica dónde está la Luna y desde la Luna, donde se encuentra la Luna, da, desde la casa 3 de la Luna, da un punto en la casa 6, 10 y 11. Desde la Luna da 4 bendiciones. Desde Marte, ¿no?, da 2, 4, 6, 8 puntos. Desde Marte da 8 puntos, da sobre la 1, la 2, la 4, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Desde Mercurio da la casa 3 sobre la casa 5, 6, 9, 10, 11 y 12. Entonces, esto es fijo. Esto es una tabla fija, una regla fija que se aplican en todas las cartas.
Pero para poder hacerlo más comprensivo, hagamos un ejemplo aquí. Miren ustedes aquí. Este es un ejemplo. Esta es una carta natal. Aquí vemos, esta es una carta natal. Y automáticamente tenemos que ver dónde está el Sol. El Sol está en Acuario. Ok, acá está el Sol en Acuario. El Sol dice que tiene que distribuir 48 puntos. Tiene que distribuir 48 puntos. Ok, y acá está la tabla. Entonces, desde donde se encuentra el Sol, aquí vemos el Sol se encuentra en Acuario, distribuye un punto sobre la casa 1. Entonces ahí está el punto. Distribuye un punto sobre la casa 2, ahí está el punto. Sobre la 4, ahí vemos el punto. Sobre la casa 7, ahí vemos el punto. Sobre la 8, sobre la 9, sobre la 10 y sobre la 11. Ahí está, el Sol ya distribuyó su puntaje. Pero vemos desde la Luna, ¿dónde está la Luna? Vemos que la Luna está en Cáncer aquí, ¿no? Entonces se usa como referencia Cáncer. Se usa como referencia Cáncer, porque la Luna está ahí. Y desde la Luna hace un punto sobre la 3, 6, 10 y 11. Si miramos, la 3 desde la Luna, desde Cáncer sería Virgo. Entonces el punto está en Virgo. Un punto sobre la 3, sobre la 6, sobre la 10 y sobre la 11. Ahí está. Después desde Marte, ¿dónde está Marte? Marte está en Capricornio. Entonces vemos Capricornio, tiene que distribuir desde Capricornio la 1, la 2, la 4, la 7, la 8, ¿no? Sobre la 1, ahí está el punto, sobre la 2 desde Capricornio, la 4 desde Capricornio, la 7 de Capricornio, la 8 de Capricornio, la 9, la 10 y la 11. Ahí podemos ver. Después vemos desde Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? En Acuario. Casa 3 desde Mercurio sería, desde Acuario sería Aries. Casa 5, Géminis. Casa 6, Cáncer. Casa 9, Libra. 10, Escorpio. 11, Sagitario y 12, Capricornio. Ahí podemos ver. Júpiter. Júpiter, ¿dónde está? En Escorpio. Entonces, desde Escorpio, ¿cuáles los puntos que distribuye? 5, 6, 9, 11. Ahí está. 5 sería Escorpio, sería Piscis. 6 sería Aries. 9 sería Cáncer. Y 11 sería Virgo. Venus. ¿Dónde está Venus? En Piscis. Casa 6 de Venus sería Leo. Ahí está Leo. Casa 7 Virgo. Y casa 12 Acuario. Ahí está, los Bindus. Desde Saturno. ¿Saturno dónde está? En Cáncer. La 1, la 2. De Saturno en Cáncer. La 1, Cáncer. La 2, Leo. La 4, Libra. La 7, Capricornio. La 8, Acuario. La 9, Piscis. La 10, Aries. Y la 11, Acuario. Y desde el ascendente ¿dónde está? El ascendente está en Escorpio. La 3, la 4, la 6, la 10, la 11 y la 12. La 3 del ascendente sería Capricornio. La 4, Acuario. La 6, Aries. La 10, Leo. La 11, Virgo. Y la 12, Libra. Ahí podemos ver. Ahí el Sol ha distribuido sus 48 bindus. Y si contamos, vemos que hay 1, 3, 4, 5, 6. Ahí podemos ver. Cuando el Sol, por ejemplo, cuando el Sol transita por estas casas, ¿dónde va a generar efectos más positivos? Cuando transita por Aries, cuando transita por Virgo. ¿Y dónde va a manifestar efectos más negativos? Cuando transita por Géminis, porque ahí tiene pocos bindus. Entonces así podemos ver cómo se distribuye, ¿no? Lo mismo se hace con la Luna. Vamos a hacerlo un poco más rápido aquí. Vemos que la Luna está en Cáncer. La misma carta, ahora la Luna. Es la misma carta. Ahora la Luna, ¿cuánto distribuye? Esta es la tabla de la Luna. 49 bindus distribuye.
Entonces de la luna, ¿no? La 3, desde la luna distribuye, por ejemplo, el sol. Uy, ¿qué pasó? No, se me fue. Vamos a ver aquí. Eh, Acá está. Ok. Veamos. Uy, no lo puedo. Entonces ahí vemos, ¿no? Vamos a hacerlo más rápido. La luna. Entonces el sol. ¿Dónde está el sol? Primero considera el sol. La casa 3 del sol, 7. Ahí vemos 3. Sol en acuario, 6 y así, ¿no? Ahí está. Todos estos son los puntos del sol. Desde la luna misma, 1, 3, 1, 3, 6, 7, 9, ¿no? Entonces ahí vemos que se van distribuyendo todos los puntos, uno por uno, se van sumando. Una vez que se suman, se crea un resultado final. Ahí podemos ver cómo van sumando los diferentes bindus. Ahí vemos 1, 2, 3, 4, 6, 6 y 7. Por ejemplo, aquí la luna vemos que tiene 7 bindus en el signo de Virgo y un bindu en el signo de Libra. O sea, cada vez que la luna transite por Virgo, la persona va a estar así optimista, va a estar alegre, no va a estar feliz. Son 2 días. Y cada vez que la luna transite por Libra, ahí la persona va a estar triste, algún problema se le pueden presentar. Siempre cada vez que la luna transita por los bindus bajos, se activan los problemas. Entonces hay que ver la tabla de la luna, en este caso, ¿no? Entonces ahí podemos ver, esto ya lo hacen los programas de astrología, pero vemos que hay que saber hacerlo a mano. Aquí he tratado de hacer este método para que ustedes puedan tener una idea de cómo se produce. Por ejemplo, según una casa, o sea, si una casa tiene 8 bindus, se dice que es súper excelente. 7 bindus excelente, 6 bindus bueno, 5 bindus bueno, no, 6 bindus muy bueno, 5 bindus bueno, 4 bindus neutral, 3 bindus pobre, 2 bindus malo, 1 bindu muy malo y 0 bindus catastrófico. Entonces, si ustedes ven, si una carta tiene 0 bindus, esa carta, cada vez que ese planeta transita por ese signo, ahí la persona experimenta efectos negativos. Si ustedes tienen 0 bindus en la tabla Staka Varga de Saturno, hay que ver cuándo se presenta esa influencia, hay que sincronizarlo. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Hay 2 sistemas, a veces hay 2 sistemas aquí. Hay uno que es llamado el sistema de Parashara Muni y el otro es llamado el sistema de Varaha-Mihira. Hay una diferencia, hay una ligera diferencia entre las 2 tablas. Por ejemplo, Parashara Muni ha diseñado este tipo de tabla y Varaha-Mihira ha diseñado este otro tipo de tabla. Entonces aquí vemos que la ligera diferencia es que Parashara Muni lanza un bindu desde la luna sobre la casa 9. En cambio, Varaha-Mihira no. Varaha-Mihira lanza un bindu desde la luna, un bindu desde Marte. Entonces aquí vemos la diferencia, Luna-Marte, ¿no? Parashara Muni considera un punto en la casa 9 de la luna y no considera desde la luna un punto de Marte en la casa 9. En cambio, Varaha-Mihira lo invierte.
que invierte. Esas son las únicas diferencias que se consideran. Yo recomiendo que usen más el de Parashara Muni. Baraja Mihira da sus propias reglas, porque a veces en los programas de astrología, cuando uno lo está configurando el programa, preguntan si quiere que el cálculo de Astaka Varga sea hecho por Parashara Muni o si quieren que sea hecho por Baraja Mihira. Entonces ponemos Parashara Muni. Esto es para la configuración. Y no cambia mucho los bindus, pero estamos siguiendo más a Parashara Muni. Entonces ahí ustedes pueden ver, miren ahí, ¿no? Acá tenemos esta tabla, ¿no? Tenemos el ascendente da un tipo de resultado, ¿no? El Sarvastaka Varga del ascendente, no, el Astaka Varga del ascendente, el Astaka Varga del sol, cada uno tiene sus propios resultados. Y este resultado del Sarvastaka Varga es la sumatoria de todos. Todos son sumados, menos el ascendente no está incluido. Todos son sumados, menos el ascendente. O sea, el puntaje del ascendente no se suma. Entonces vamos a ver cómo se interpreta. Primero, hay que saber cuáles son las casas Dharma. Vamos a ver un principio. Si la persona se inclina más a su Dharma, a su deber, a su trabajo, si la persona se inclina más a su desarrollo económico, o si la persona se inclina más hacia la complacencia de los sentidos, o si la persona se inclina más hacia la liberación, hacia moksha. Entonces hay que ver. Entonces, lo primero que tenemos que sumar son los signos de fuego. Por ejemplo, aquí vemos los signos de fuego para esta persona, ¿no? Los signos de fuego son, ¿cuáles son? Aries, Leo y Sagitario. Esos son los signos de fuego. Entonces vemos que tiene 29, 19 y 34, que suman un total de 82 puntos. 82 puntos. Después vemos los signos de tierra. Los signos de tierra, ¿no? Que significa el desarrollo económico. Vemos que tiene, ¿no? Signos de tierra. Aquí parece que hay un error. Arta 27. Sí, acá dice 27, pero acá he puesto 29. 27, ¿no? 28 y 31. Entonces acá sale 86. Sobre menos 2 sería 84. Ok. 84. 27. Acá había puesto. Ok. 84 sería acá. Después, en los signos de cama, signos de aire. ¿Cuáles son los signos de aire? Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Tiene 37, 22 y 29. Da 88 puntos. Y los signos de Moksha son los signos de agua. Tiene signos de agua 32, 27 y 22, que da 81. Entonces aquí claramente vemos que predominan más los signos de aire, 37, 22 y 29, que sería 88 bindus. ¿Esto qué significa? Que esta persona se va a dedicar más a gratificar sus sentidos, a complacerse más, ¿no? Sus sentidos, a divertirse, quiere no tanto la vida espiritual. Sí, ese es un principio, ¿no? Se dice que el oeste representa la complacencia de los sentidos por Saturno, que está regido por Saturno también. Signos de aire representa el oeste. Si esta persona se va más hacia el oeste, aumenta más kama, más la gratificación de los sentidos. Entonces, ¿no? Cada dirección tiene el este indica el Dharma, el norte indica Moksha, Artha, el desarrollo económico, indica el sur, y el oeste indica la complacencia de los sentidos. ¿Por qué? Porque el oeste sería la casa 7. La casa 7,
complacencia de los sentidos. Kama. Este principio también puede ser usado, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes las relocaciones, pueden ser usados en los diferentes bindus, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que ver cuántos bindus tiene las diferentes posiciones planetarias. Entonces acá se ubica el bindu de la posición natal. Por ejemplo, aquí vemos el Sol, está en Piscis, tiene 5 bindus. Entonces ponemos al Sol, acá no está, 5 bindus. Por ejemplo, la Luna tiene 6 bindus. Entonces acá ponemos la Luna, 6 bindus. Esta persona, si va a la línea de la Luna, obtiene 6 bindus, está fuerte. Marte tiene 2 bindus. Si va a la línea de Marte, no se recomienda Marte. Esta persona tiene Marte en Leo. Pues Mercurio en Acuario. Aquí vemos que el programa resalta, está resaltando el programa aquí, ¿no? El casillero o el cuadrado que está resaltado, eso significa que es ahí donde está la posición planetaria natal, ¿no? Es ahí donde está la posición planetaria natal. Por ejemplo, vemos que Venus, si miramos Venus, está en Aries, tiene 7 bindus. 7 bindus. Entonces, si esta persona viaja o se transfiere por la línea de Venus, va a experimentar 7 bindus ahí. Es positivo. Se aplica también en este sistema. Este es otro sistema, Local Space, también ahí podemos ver dónde están los 7 bindus. Entonces hay que viajar siempre sobre las líneas de los planetas donde hay más bindus, donde hay más fuerzas planetarias. Esa sería otra recomendación. Entonces aquí vemos otro principio. En este principio vamos a ver cuáles las horas de la semana, o mejor dicho, las horas de un día de 24 horas, cuál es más auspicioso y más favorable para uno, ¿no? El mejor periodo del día puede ser usado para usando el Astaka Varga del Sol. O sea, yo quiero ver del amanecer hasta el atardecer, ¿no? Del amanecer hasta el atardecer, cuáles son mis mejores horarios. Uso el Astaka Varga del Sol. Si yo quiero ver en la noche cuáles son mis mejores horarios, uso el Astaka Varga de la Luna, del atardecer hasta el amanecer del día siguiente. Entonces uso estos dos principios, ¿no? Pero aquí vamos a ver del día. Usualmente uno trabaja más de día que de noche, pero a veces si hay personas que trabajan de noche, hay muchas personas que trabajan de noche, entonces hay que ver el Astaka Varga de la Luna, ¿no? De la Luna. Por ejemplo, esta persona, supongamos que trabaja de día, entonces automáticamente hemos separado el Astaka Varga del Sol y estos son los puntajes, ¿no? Son los puntajes. Entonces vemos que el ascendente, ¿no? El ascendente está en el signo de Escorpio, ¿ok? El ascendente está en el signo de Escorpio. Entonces se dice que se suma todos los puntos de las casas de la 1 a la 4, de la 5 a la 8 y de la 9 a la 12 en el Astaka Varga del Sol. Entonces hay que ver cuál de estos tres grupos tiene el mayor puntaje y se divide el día en tres partes, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces la porción del día que tiene mayor puntaje, ¿no? Con relación a las casas sumadas en bindus, se dice que ese es el momento más beneficioso e importante para trabajar o para hacer actividades. Entonces si miramos aquí, ¿no? Sumamos, ¿no? De la casa 1 a la casa... De la casa 1 a la casa 4, ¿no? Sumamos de la casa 1 a la casa 4, dan 15 bindus. Da 15 bindus. De la 5, de la casa 5 a la casa 8 da 13 bindus. Y de la casa 4 a la casa 12 da 16 bindus. 16 bindus. ¿Eso qué cosa significa? Que la zona más fuerte es entre la casa 9 y la casa 12.
¿Y qué horario representa? Desde las 14 horas hasta las 18 horas. ¿Eso qué significa? Que esta persona en ese horario puede producir más. En ese horario tiene influencias más positivas, mejores para trabajar o para hacer actividades importantes. Ese es un principio. Acá ponemos otro ejemplo. Este es otro ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo donde vemos el ascendente es en Aries. Y vemos, sumamos de la casa 1 a la casa 4, da 18 bindus, 6 más 2 más 6 más 4 da 18. De la casa 5 a la casa 8 da 14. Y de la casa 8 a la casa 12 da 16. Entonces aquí vemos que el horario más positivo para esta persona es entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. 6 de la mañana a 10 de la mañana. Es ahí donde puede hacer sus actividades importantes esta persona. Ese es un ejemplo, ¿no? Cómo se usan las fuerzas para cada bindu. Entonces, si miramos aquí, Parashara Muni dice: siempre cuando uno analiza una carta natal, debe siempre considerar Atma, Deja y Pritu. Atma, el alma; Deja, la salud; y Pritu, el padre, ¿no? Atma, Deja y Pritu, ¿no? Hay como decir la parte mental, física y social, ¿no? La parte mental, física y social también se relaciona. Atma, Deja, Pritu. En este caso el padre. Vemos que el sol es indicador, ¿no? del alma, ¿no? El alma se conoce, el sol se conoce como Atmanya, que permite ver la espiritualidad del nativo. Es en el sol. El sol también es indicador de la salud. Y el sol también es indicador del padre. Todo esto indica el sol. El sol indica el alma, indica la salud, indica el padre. Atma, Deja, Pritu. Entonces, si uno analiza el Astaka Varga del sol, nos puede ayudar a comprender cómo los otros planetas ayudan y apoyan nuestra espiritualidad, ayudan o apoyan nuestra salud, o ayudan o apoyan todos los indicadores del sol. Todos los indicadores del sol. Entonces hay que ver aquí cómo las casas que reciben un bindu, que contribuyen, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que el Sol, en el Astaka Varga del Sol, cada planeta da un, ¿no? Como el Júpiter puede distribuir sus bendiciones también. O cómo el Sol distribuye sus bendiciones a través de Júpiter. Entonces aquí vemos que hay que ver esto. Hay que ver el Astaka Varga del Sol, ¿no? Cómo Júpiter influye en qué casas Júpiter está dando bendiciones en el Astaka Varga del Sol. Hay que ver cómo Júpiter da, en qué casas él da bendiciones desde el Astaka Varga del Sol. No de Júpiter, desde el Sol. Entonces aquí vemos cómo serán las personas o los maestros que pueden influenciar en nuestra vida espiritual. Acá tenemos un ejemplo, miren aquí. Este es otro ejemplo. Miren aquí. Este es el Sol. Vemos que en Aries hay 6, en Tauro hay 2, en Géminis hay 6, pero estos 6 puntos, ¿quién lo da? ¿Cuál es el planeta que lo da? Entonces aquí vemos, el programa Yagan Ahora-Lai nos permite ver quiénes son los que contribuyen sobre la casa, sobre Aries. Por ejemplo, 6, vemos que el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno son los que contribuyen. Por ejemplo, aquí no vemos que contribuye Venus. Vemos, ¿no?, que no contribuye el ascendente. Sol, Luna, Marte. Aquí vemos que Venus y el ascendente son los únicos que no contribuyen, porque son 8 para cada casa, son 8.
Por ejemplo, aquí vemos que solo contribuye, estos dos puntos son contribuidos solo por Marte y Saturno, nada más. Aquí vemos que tiene 6 puntos. Aquí, ¿quién no contribuye? Aquí no contribuye la Luna. No contribuye Venus. La Luna y Venus no contribuyen acá. Entonces hay que ver, simplemente hay que ver sobre qué, dentro de la estaca Varga del Sol, hay que ver Júpiter sobre qué casas contribuye. Por ejemplo, aquí miren, vemos Júpiter contribuye, esta es la carta de la persona, ¿no? Esta es la carta de la persona, está en el centro. Vemos que contribuye, ¿no? Vemos que el Sol, esta persona tiene el Sol en Piscis y tiene Júpiter en Leo. Ok. Sol en Piscis, Júpiter en Leo. Entonces vemos, y si observamos acá, Júpiter contribuye sobre la 5, sobre la 6, sobre la 9 y sobre la 11 desde Júpiter, ¿no? Ahí está. Eso es lo que contribuye Júpiter. Sobre las 5, 6, 9 y 11. Pero ¿qué casas son desde el ascendente? ¿No? Por ejemplo, ahí vemos Júpiter contribuye sobre las 5, ahí podemos ver. Contribuye sobre las 6, ahí podemos ver. Contribuye sobre la 9 y contribuye sobre la 11. Después ya no contribuye más Júpiter. Dentro de la estaca Varga de Saturno. Entonces, ¿qué casas son desde el ascendente? Sería la casa 1, la casa 3, la casa 9 y la casa 10. ¿No? La casa 1, el maestro puede darle más inteligencia, contribuye sobre las comunicaciones, contribuye sobre la fe, los viajes y contribuye sobre la carrera y la profesión. O sea, esta persona, cada vez que encuentra un gurú o un maestro, automáticamente esta persona, el maestro o Júpiter le va a contribuir sobre su casa 1, su casa 3, su casa 9, su casa 10. Si el maestro hace estas actividades, eso significa que tocará el alma de esta persona. Por ejemplo, yo quiero ver Venus, ¿no? Yo quiero ver Venus, cómo la esposa contribuye, ¿no? Cómo la esposa contribuye a mi alma. Entonces veo, dentro de la estaca Varga del Sol, veo cuáles son las casas que contribuye Venus. Dentro de la estaca Varga del Sol. Y si miramos aquí, ¿ve? Venus, acá está, 6, 7, 12. 6, 7, 12. ¿Dónde está Venus en la carta natal? En la casa 1. Contribuye sobre la casa 6, sobre la casa 7 y sobre la casa 12. Por ejemplo, si esta persona ayuda a trabajar a esta persona, ¿no? Si la pareja ayuda a trabajar a esta persona le toca su alma. Si esta persona, ¿no? Se casa con ella, toca su alma. Si esta persona mantiene sus gastos o tiene una buena convivencia, le toca el alma a esta persona. Ahí podemos ver cómo uno puede usar el sol, representa mi alma. Entonces yo tengo que ver cómo el resto de planetas, yo puedo personificar a estos planetas, ¿no? Puedo personificar a mi madre, cómo me contribuye a mi alma, mis hermanos, cómo contribuyen sobre mi alma, mis amigos, cómo contribuyen sobre mi alma, el gurú, cómo contribuye sobre mi alma, Venus, cómo contribuye sobre mi alma, Saturno sobre mi alma, yo, cómo me ayudo a mí mismo, el ascendente, yo, cómo contribuyo sobre mi alma. Sí, con un poco de práctica se puede hacer esto. Es un poco complejo, pero más o menos les muestro este principio para que vean que existe, que se puede hacer. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Aquí
Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, el sol. El padre, podría ser el padre. La misma persona, el sol. Ahí está el sol. ¿Cómo contribuye el sol? ¿Sobre qué casas contribuye el sol? Sol, casa 12, casa 1, casa 3, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10. Ahí está. Esas son todas las contribuciones del sol. Entonces, si el padre hace estas actividades, tocará el alma de la persona. Se hace actividades de casa 1, de casa 3, de casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10 y casa 12. Toca el alma de la persona. Sí, investiguen, prueben, van a ver cómo funcionan estos principios. Es muy interesante. Incluso no solo se ven en la carta natal, también se pueden ver en las cartas divisionales. Yo quiero ver la espiritualidad de una persona, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es el Astaka Varga de la D20. Y esta es la carta de la D20. Este es para ver la parte espiritual. Para ver cómo los maestros, los gurús apoyan ciertas áreas específicas. Cómo aumenta la espiritualidad, cómo aumenta la salud, ¿no? Entonces, se puede ver la espiritualidad, ¿no?, en la carta de 20, que es llamada la Vimshamsha, ¿no? Puedo ver acá. El sol, ¿dónde lo tienen? Leo. Entonces veo la contribución, el Astaka Varga del sol en la D20, no en la Rashi, D20. Cambia completamente la figura aquí. Vemos que son otros puntos, la D20. Esta es la carta de la D20 y veo el Astaka Varga también, cómo contribuyen. Aquí vemos la contribución del sol en la carta D20, ¿no? En la carta D20. Por ejemplo, acá tiene ascendente Cáncer, ¿no? Los maestros pueden influenciar sobre las finanzas, la vida familiar, los escritos, ¿no?, sobre los hijos, puede influenciar sobre, ¿no?, la transformación, los viajes, etcétera, etcétera. Ahí podemos interpretar. Vamos a hacer ejemplos, videos más sofisticados sobre estos principios. Ok, vamos ahora a hacerlo un poco más práctico. Principios generales del Astaka Varga. ¿Ok? Sabemos, hay que mirar el Astaka Varga. El Astaka Varga son la sumatoria. Cada Astaka Varga, o sea, cada planeta tiene su propia tabla y todas esas tablas son sumadas. Y al sumarse crea un porcentaje. Se dice que si en esta tabla Sarva Astaka Varga los Venus están entre 31 y 40, se dice que es muy positivo, 31 y 40. Entre 25 y 30 son neutrales, entre 24 y 17 son negativos. Entonces lo primero que tenemos que ver es, si tenemos un puntaje entre 24 y 17, esa zona está afectada. 24-17, esa zona está afectada. 25-30 podríamos decir que es neutral. Y 31-40 es muy positivo. Los indicadores de esas casas fluyen completamente. Por ejemplo, esta persona tiene 37 bindus en la casa 3. Esta persona puede escribir, puede comunicarse. En cambio tiene 22 bindus, el más bajo, en la casa, tiene 22 bindus en la casa 7 y en la casa 12. Casa 7 matrimonio, casa 12 convivencia. Problemas ahí. El matrimonio y la convivencia no fluye. Hay problemas. Entonces aquí vemos que hay que usar esta tabla, o sea, para evaluar técnicamente
es considerarse positivo tiene que ser de 31 a 40. Ahí es considerado positivo, de 31 a 40. Neutral de 25 a 30. Es neutral. Y débil de 24 a 17. Hay que usar esos promedios, esos puntajes. Por ejemplo, se dice que los planetas se hacen inefectivos si están asociados con casas que tengan mayor bindus o número de bindus menores. Por ejemplo, miren aquí, esta persona tiene Júpiter en Cáncer y si tiene 19 bindus, ese signo, ese Júpiter no funciona. Está débil. No funciona. Tiene Júpiter en Cáncer. Uno dice, oh, esta persona tiene Júpiter en Cáncer, está exaltado. Pero si tiene 19 bindus, no sirve ese Júpiter. Por ejemplo, si tiene Venus en Piscis, si esta persona tiene Venus en Piscis y este Venus tiene 40 o 37 bindus, ahí sí, súper potente. Pero si tiene 20 bindus, no sirve esa exaltación. No fluye. Entonces, si uno tiene un planeta exaltado y si el puntaje es bueno, eso significa que el resultado de esa posición planetaria se manifiesta completamente. Pero si uno tiene un planeta exaltado y el puntaje está reducido, entonces no tiene fluidez. Por ejemplo, ¿dónde se debilita Venus? Venus se debilita en Virgo. Uno dice, oh, tiene Venus debilitado. Pero si tiene 40 bindus ahí, ¿eso qué significa? Que está fuerte. Manifiesta efectos positivos. Yo puedo tener Marte debilitado en Cáncer, pero si tengo 37 bindus ahí, pero si yo tengo un Marte debilitado y tengo 19 bindus, ese Marte es terrible. Crea efectos negativos, muy negativos. Entonces es muy importante ver las exaltaciones y de las debilitaciones. Incluso, por ejemplo, aquí vemos Libra, el Sol en Libra está debilitado, pero tiene 36 bindus. Es considerado positivo esta posición. No es negativa. Entonces ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos la carta Rashi y la tabla de Sarvastaka Vargas. ¿Cuáles son los bindus fuertes? Las casas que tienen bindus fuertes y las casas que tienen bindus débiles. Y uno puede prácticamente ya interpretar la carta natal así. Solo que hay que saber qué es lo que significa cada casa. Los bindus más bajos, casa 7 y casa 12. Casa 7 y casa 12, 22, 22. Casa 12, convivencia. Casa 7, matrimonio. No hay buen puntaje ahí. Se casa, se divorcia, se separa, se puede quedar viuda también la persona. Ahí podemos ver. Bindus bajos. Convivencia, difícil. Por otro lado, entonces se dice que los planetas se pueden volver inefectivos si están asociados que tengan un menor número de bindus, incluso si se encuentran en exaltación, si se encuentran en su propio signo, si se encuentran en una casa angular. A veces uno dice, está en una casa angular, es positivo, hay que ver el bindu. Está en una casa tricona, hay que ver el bindu, ¿no? A veces si hay planetas en debilitación, si están en casa 6, 8 y 12, si tienen bindus altos, darán resultados favorables. Siempre hay que considerar los bindus, por eso es indispensable este principio. Entonces aquí vemos, hay un principio que dice, ¿no? ¿Cuál es el principio de Kubera?
principio que hubiera, ¿cuál es? La casa 9, 10 y 11, ¿no? Si la 9 tiene bindus, la 9, la 10 y la 11 tienen bindus altos, incluso el ascendente, la persona llevará una vida próspera, ¿no? Lo contrario se manifiesta si tienen menos de 25 bindus. El ateo se puede volver pobre, enfermizo, dependiente de la vida. Entonces hay que ver, primer principio, hay que ver. Casa 9, aquí vemos 34 bindus. Casa 10, 31 bindus. Casa 11, 29 bindus. Ascendente, 29 bindus. O sea, está más o menos esta persona, no está mal. Está más o menos, claro, si hubiera 39 estudia, trabaja bien, el problema es en la colecta, ¿no? La casa 9 estudios superiores, casa 10 trabaja bien, casa 11 como uno gana, y el ascendente cómo aplica la inteligencia. El problema está en cómo uno gana y cómo aplica su inteligencia. Está neutral. Está neutral. Entonces, sí, está más o menos, no está tan mal que digamos. Hay otro principio que dice, si la casa 11 tiene mayor cantidad de bindus que la casa 10 y la casa 12, indica, ¿no? Esto indica que la persona tendrá prosperidad y material físico, felicidad material. O sea, la casa 11 tiene que tener mayor número de bindus que la casa 10 y que la casa 12. ¿Por qué la casa 11? Porque indica las ganancias. Indica las ganancias. O sea, tiene que tener mayor número de bindus en la casa 10 y la casa 12. Eso significa que la persona tendrá ganancias. Se dice que el ascendente tiene que tener mayor número de bindus que la casa 12. Si el ascendente tiene mayor número de bindus que la casa 12, eso significa que la persona gradualmente va a ir mejorando su vida. Su vida va a ir mejorando y mejorando. Es una buena posición planetaria. Por otro lado, por ejemplo, una persona que se vuelve pobre completamente. Se dice que debe tener la casa 9, la casa 10 y la casa 11 menos de 21 bindus. Por ejemplo, la casa 9 con 19 bindus, la casa 10 con 20 bindus y la casa 11 con 19 bindus o 21 bindus. Menos de 21. Y al mismo tiempo, maléficos tienen que ocupar casas trino. Ese es el principio. Maléficos deben ocupar la 5 y la 9. Y al mismo tiempo, la persona tiene que tener bindus bajos en la 9, en la 10 y en la 11. Si esto sucede, la persona se vuelve pobre. Tendrá ese karma. A veces hay personas muy pobres. Por eso, tienen pocos bindus. No hay muchas bendiciones ahí. Nacer con planetas maléficos en casas trino es negativo. Es negativo nacer con maléficos en casas trino. Es bueno nacer con planetas maléficos en casas upachaya. 6, 10, 3, 6, 10 y 11. 3, 6, 10 y 11. Si uno nace con maléficos en casas upachaya, mientras más vieja se haga la persona, irá mejorando su vida. A medida que va envejeciendo la persona y a medida que se va haciendo mayor, va a ir mejorando su vida. En cambio, si uno nace con maléficos en la 5, la persona mientras más vieja se haga, empeora su vida. Porque la casa 5 indica la tercera parte de la vida. Entonces aquí podemos ver, ¿por qué maléficos en la 5?
La 9 indica la primera parte de la vida. La 5 indica la última parte de la vida. Y el ascendente indica el presente. Si una persona nace con maléficos en la 1, maléficos en la 5 y maléficos en la 9, esa persona, pasado, presente y futuro, siempre estará mal. Siempre estará mal. Pasado, presente y futuro. Siempre. Y si nace con maléficos, si yo tengo benéficos en la 9, benéficos en la 1 y maléficos en la 5, la primera y la segunda parte son positivas, la última parte es la peor. Por eso nacer con maléficos en la 5 es negativo. Entonces esta persona se vuelve pobre, tiene que tener maléficos en la 5, maléficos en la 9, la casa 9, 10 y 11 con maléficos. Pobre, completamente. Acá hay otro principio, se dice, ¿no? Si la luna está débil, debido a la proximidad del sol, sabemos que cada vez que el sol y la luna están en conjunción se activa un amavasya, ¿no? La luna está oscura, tiene poca luz, y al mismo tiempo el signo que rige la luna, vemos que la luna rige cáncer, ¿sí o no? Cáncer. Entonces, si la luna está en amavasya y el signo de cáncer tiene pocos bindus, es decir, tiene 19 bindus el signo de cáncer, se dice que la persona será poseída por espíritus maléficos. Será poseída porque amavasya significa espíritus, influencia de Rahu, ¿no? Y si el signo de cáncer, a veces uno dice, no, a veces yo he visto casos de personas que nacen en amavasya y siempre les pregunto, ¿ves fantasmas? ¿Oyes voces? Sí, en su mayoría casi ven fantasmas, oyen voces o tienen problemas psicológicos, ¿no? O tienen, o sea, tienen una ira incontrolable a veces. Y simplemente son espíritus hay dos tipos de espíritus, el espíritu en pena y el espíritu, ¿no? El espíritu agresivo. O sea, hay espíritus que están regidos por Marte y hay espíritus que están regidos por Saturno. Espíritus que tienen dolor y espíritus que tienen ira, ¿no? Entonces, si uno nace, ¿no?, en amavasya, hay que ver qué tipo de espíritus son. Pueden ser espíritus Saturno, espíritus Rahu, no, espíritus Saturno o espíritus Marte. Pisacha, ¿no? Los pisachas son espíritus Marte, son muy agresivos. O sea, si uno nace en amavasya, eso significa que la persona puede ser poseída por espíritus. Pero hay que ver si son espíritus de Marte o espíritus de Saturno. Espíritus de Saturno, espíritus en pena, así, todo tristes, ¿no? A veces una persona muere, deja a toda su familia y está ahí que da vueltas penando. En cambio hay otro que lo matan. Imagínense que alguien lo mata a uno y uno se queda con ese rencor, así está sin cuerpo como fantasma, pero con una ira terrible, quiere vengarse. Ese espíritu es Marte, Pisacha. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, esta persona tiene Luna, Sol en conjunción, amavasya, y en el signo de Cáncer tiene 19 bindus y está Marte. ¿Eso qué significa? Que son más espíritus Marte, pisachas. Es poseída por espíritus agresivos. La persona misma será muy agresiva, muy colérica. Muy agresiva, muy colérica. Esto también vamos a hacer un video de cómo ver los fantasmas, cómo ver cómo los espíritus poseen, no poseen, qué tipo de espíritus hay. Todo eso lo vamos a hacer más adelante. Poco a poco estamos ahí poniendo, ¿no?, toda esta información. Por ejemplo, aquí vemos la técnica de Astaca Vargas es muy útil para los tránsitos. Uno ya puede ver, puede sincronizar, ¿no? Supongamos Saturno está en un signo y el próximo signo tiene 19 bindus. Ya uno dice, uff, ¿no? Supongamos Saturno está transitando, ¿no? Y el próximo signo donde va a entrar tiene 19 bindus.
Uno ya dice, este tránsito va a ser terrible. 19 Windows, imagínense. No, es débil. Entonces hay que ver. Entonces, para un periodo de un tránsito maléfico sobre una casa que contiene menos de 21 Windows, se dice que la aniquilación de esa casa ya podría ser anticipada. Uno ya puede hacer predicciones ya, a ojo cerrado. Esa casa va a ser destruida completamente por Saturno o por Rahu. Hay que ver dónde están los Windows menores, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos esta diapositiva lo hice en el año 2013. He actualizado también acá cuando Saturno estaba en el signo de Libra, ¿no? Saturno está en Virgo, aquí. Saturno está en Virgo, entra a Libra y veamos Rahu y Ketu. Imagínense, en el año 2013 Saturno y Rahu estaban en el signo de Libra y esta persona tenía 19 Windows ahí. Debe haber sido terrible para esta persona ese periodo. Rahu, Saturno en conjunción en Libra con 19 Windows. Ya se pueden imaginar todo lo que le puede pasar. Por ejemplo, uno no solo de lo negativo, puede hacer lo positivo. Por ejemplo, uno quiere ver cuáles son los periodos positivos que uno va a experimentar. Hay que ver Júpiter. Júpiter, cuando está transitando, por ejemplo, si Júpiter, el próximo signo, tiene 37 Windows, uno dice, este periodo va a ser muy bueno. Por ejemplo, aquí vemos Júpiter en Aries y en Tauro está 37 Windows. Ni bien Júpiter entra a Tauro, 37 Windows, casa 9. La persona viaja, le va bien, ¿no? Todo bien. Entonces hay que ver cuántos Windows tiene cada casa. Incluso podemos aplicar este principio también a los dashas. Los planetas que están asociados con Windows altos sobre los signos que rigen y sobre los signos que ocupan dará buenos resultados. Signos que rigen y signos que ocupan darán buenos resultados en sus dashas. Entonces hay que ver aquí este principio, ¿no? Claro, acá se hace otra tabla que es llamada Vinashtaka Varga. Este es un primer nivel, podríamos decir, de las técnicas de Astaka Varga. Hay reducción de los Astaka Vargas, se miden los trinos de los Astaka Vargas, los recas de los Astaka Vargas, las disminuciones de los Astaka Vargas, o sea, es muy amplio, es muy científico. Solo ahora estamos simplemente haciendo principios genéricos. Es como la primera clase. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos Mercurio y Venus, ¿no? Por ejemplo, Mercurio está en Acuario. Mercurio está en Acuario, tiene 33 Windows en Acuario. Y rige Virgo y rige Géminis. O sea, esta persona tiene ascendente Libra y tiene Mercurio en Acuario en la casa 5 con 33 Windows. Y ahí podemos ver que Mercurio está fuerte. Tiene 33 Windows en casa 5. Pero al mismo tiempo vemos que en Géminis tiene 37 Windows y en Virgo tiene 39 Windows. O sea, a esta persona se le activa el periodo de Mercurio. Le va súper bien. Se le activa el periodo de Mercurio, ya sea los periodos mayores y los periodos menores. La va a ir muy bien sobre la casa 5, sobre la casa 9 y sobre la casa 12, porque tiene Windows altos. Windows altos. Por ejemplo, Venus. Supongamos que esta persona tiene Venus en Capricornio. Es ascendente Libra. Venus en Capricornio. Tiene Venus en Capricornio 19 Windows. Tauro tiene 22 Windows, que sería su casa 8, y el ascendente tiene 20 Windows. Todos los Windows bajos. Esta persona ni bien se le activa el periodo de Venus. Está mal, le da todo mal.
Le da mal sobre la familia, casa 4, sobre la casa 8, las ganancias, las enfermedades. Tiene una transformación de bien a mal. La casa 8 indica las transformaciones. Uno puede transformarse de bueno a malo, de malo a bueno. A veces hay personas que fuman, toman y se vuelven religiosos. Hay personas que hacen vida espiritual, ¿no? Maestros que están así, ¿no? Tanta vida espiritual se meten con prostitutas. O sea, ahí podemos ver de bien de malo a bueno y de bueno a malo. Eso lo hace la casa 8. La transformación viene de la casa 8. La casa 8 que rige el misticismo y el sexo. O bien del sexo se va al misticismo o del misticismo se va al sexo, una de los dos. Eso es casa 8. Entonces aquí podemos ver que tiene 19 bindus, 22 bindus y 20 bindus. ¿Eso qué cosa significa? Eso significa que va a... Es una influencia negativa. Creo que vamos a parar porque se está haciendo muy largo el video. Vamos a hacerlo en dos partes. Ok, paro aquí y hacemos el segundo video para que se pueda cargar a colgar en YouTube porque se está haciendo muy largo el video. Entonces paro aquí y hacemos la segunda parte. Ahorita mismo sigo haciendo la segunda parte.